Una de las influencias mundanas que más ha dañado la iglesia de nuestro tiempo es el pragmatismo. Esa maquiavélica tendencia a adoptar prácticas antibíblicas y hasta inmorales, porque según ellos producen los resultados numéricos o influyentes que su vanidad, orgullo y megalomanía anhelan. Este pragmatismo ha llenado el evangelicalismo de nuestro tiempo. ¿Y qué es esto del pragmatismo? Es precisamente adoptar prácticas, conductas o modelos que no están en la palabra de Dios, que muchos de ellos llegan a ser antibíblicos incluso, y otros aún más que son hasta inmorales. Pero como funcionan en lo que buscan, ¿y qué es lo que buscan? Atraer gente. Como funcionan en lo que esperan, entonces dicen, bueno, pues debe ser bueno. ¿Por qué va a ser malo si al final atrae gente? Y la gente viene y conoce al Señor, dicen ellos, y como lo conocen, pues se quedan aquí, ¿no? Entonces eso es bueno, debe ser bueno. Y ahí tenemos congregaciones haciendo conciertos, fomentando y produciendo grupos de música o cantantes cristianos, entre comillas. Allí tenemos congregaciones también evangelizando con fiestas y pantomimas. Bueno, ¿han visto estas congregaciones que piensan que hacer conciertos beneficia al reino de Dios y a la iglesia? Piensan que es algo que ayuda a la causa del evangelio. Y luego en otros lugares no solo tienen un solo grupo de música para amenizar ahí en las actividades, iba a decir en los bailes que se arman allí, pero digamos en las actividades que hacen, tienen varios grupos y a veces los ponen a competir para ver quién se gana el patrocinio de grabar su propio disco. Y están muchos de ellos formando cantantes pseudocristianos. Y se ha convertido, hermanos, eso en toda una moda. Y algunos otros andan evangelizando con fiestas, con pantomimas y cuanta cosa. Algunos otros adoptando modelos mundanos de crecimiento. ¿Qué vamos a hacer para crecer? Ya aquí está el libro fulano que trajo un efectivo sistema que ha funcionado en todo el mundo, en las empresas y que aplica en cualquier grupo social. Pues vamos usándolo para que crezca la iglesia. Tenemos también allí en muchas congregaciones la terapia psicológica para la consejería. Y algunos han tenido ya el atrevimiento de llamarle teoterapia, que no es otra cosa que la psicología del mundo usada para los que se dicen creyentes. Y algunos dicen, no, es que si funciona así, no, nos sentimos mejor. Pues sí, hace sentir mal al incrédulo, hace sentir bien al incrédulo y pues ahí se desahoga, le dicen que tú no eres el culpable, que el culpable fue tu papá, que te pegaba mucho cuando eras niño, que el culpable fue toda tu familia, que no se la llevó bien, y el culpable son todo el mundo menos tú eres la víctima, ay pobrecito, ándale mira, échale ganas, y ya sale bien contento. O también esos mensajes psicológicos de que tú tienes un grande potencial adentro, que el campeón que llevas dentro, etc. Y lo peor de todo, hermanos, vemos cómo el pragmatismo ha hecho que se esté cambiando la predicación bíblica por charlas motivacionales y el mensaje evangélico por cualquier otro discurso que les agrade a la gente.
Y en ciertos lugares, hermanos, se ha cambiado entonces la predicación bíblica por pláticas que agraden a la gente, que atraigan a la gente. Y algunos se excusan diciendo es que la iglesia tiene que ser relevante para los oyentes. La gente que viene tiene que sentir que lo que se dice allí es interesante, es relevante para mí. Eso de que Jesús y que la cruz, pues eso ya me lo sé. Díganme algo que me atraiga, que me haga quedarme aquí interesado en la plática. ¿Me explico? Se ha cambiado pues el mensaje del Evangelio por cualquier cosa que le agrade y le atraiga a la gente. Pero a pesar de lo que muchos afirman en el evangelicalismo de nuestro tiempo, que la escritura y los medios que usa la sabiduría divina nunca han buscado adaptarse al oído o al gusto de las personas. Hermanos, la escritura y los medios que usa la sabiduría divina nunca han buscado adaptarse al oído y al gusto de las personas. Y esto es lo que nos enseña nuestra lectura que seguimos en los evangelios de Lucas, en este caso capítulo 7, versículo 30. Acompáñenme a Lucas capítulo 7, versículo 30, para que veamos allí la sabiduría de Dios que actúa en sus hijos. Luego de que nuestro Señor Jesucristo hace una defensa del ministerio de Juan el Bautista, la ocasión anterior nos quedamos en Lucas 7:30. Vamos a leer el 30 para hacer la conexión con las siguientes palabras de nuestro Señor. Dice el verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí. Hermanos, nuestro Señor no ha terminado todo el discurso que nos vino dando luego de la pregunta que hizo Juan el Bautista a través de sus enviados, ¿se acuerdan? Y cuando leemos esta última parte, yo no sé cuántos de ustedes lo leyeron antiguamente y se preguntaban, bueno, ¿por qué dice eso que los muchachos en la plaza dicen, les tocamos flauta y no bailaste? ¿Por qué les dice eso el Señor? Bueno, para comprender, hermanos, esta alegoría que expresa nuestro Señor Jesucristo, es necesario tener en cuenta el contexto de la reacción de la gente a la pregunta de Juan el Bautista y el reproche de nuestro Señor Jesucristo que les hace a toda la gente en el versículo 30. Esto es, acuérdense, no hemos cambiado de situación ni de día, ni de lugar, ni de nada. Todo esto ocurre en un suceso de eventos en un mismo día, es decir, en un mismo lapso de tiempo, de día. Y acuérdense, manda Juan el Bautista, 2 de sus discípulos hacen la pregunta a nuestro Señor y luego la gente, al escuchar
que Juan pregunta, entonces empiezan a hablar entre ellos mal de Juan el Bautista, empiezan a criticarlo, empiezan a hablar mal de él, a pensar mal de él. Y nuestro Señor a continuación sale en defensa de Juan, recuerden ustedes, y les habla sobre el ministerio de Juan, cómo él es el mayor de los profetas, ¿se acuerdan? Y luego, al ver nuestro Señor Jesucristo, la volubilidad de los escribas y fariseos y el pueblo que los seguía, expresa a continuación esta alegoría para que ellos entiendan su propia condición. Esto es, nos dice el verso 30, mas los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. La gente está de algún modo todavía criticando a Juan el Bautista, porque se veía que era un hombre recio, firme, ¿se acuerdan que lo veíamos? Y ahora mírenlo dudar, preguntándose si él será el Mesías. Él ya había dado testimonio de que él era y ahora se pregunta si lo será. Entonces la gente que primero estaba a favor de Juan y decía, no, si es profeta, ahora dice, no, pero no, mira nomás qué es lo que anda haciendo, y ahora cambió de opinión. ¿Se dan cuenta? Ahora ya están como que en contra de Juan. Los que lo alababan un momento, luego ahora lo critican. Y entonces comienzan de alguna forma, tal vez ahí entre la multitud, a murmurar respecto de Juan el Bautista. Y el Señor, al ver su conducta, entonces les dice esta alegoría para que ellos entiendan qué es lo que están haciendo. ¿Sí me explico? Les oye el Señor decir eso y les dice, ¿quieren saber lo que están haciendo ahorita? Ahí les va, miren. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? ¿Cómo les doy un ejemplo que los ayude a entender su propia situación? Bueno, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Bueno, hermanos, esta comparación, esta alegoría que nuestro Señor Jesucristo les da o les esgrime a estos que están ahora ya, luego de haber estado a favor de Juan, ahora están criticando a Juan el Bautista. Con esta alegoría el Señor está tratando de hacerles entender lo que está pasando con ellos. Pero primero quiero que veamos la alegoría en sí misma. Esta alegoría está mostrándonos el caso y la ocasión de cuando niños, aquí esta versión 60 traduce como muchachos. Las demás versiones traducen niños. Cuando los niños, dice, se van a la plaza. Y allí en la plaza dan voces unos a otros. Bueno, tengamos en cuenta, hermanos, que son niños de hace 2000 años. En aquel tiempo no hay televisión, no hay tabletas ni videojuegos para que puedan quedarse en casa. También en aquel tiempo hay seguridad. Los niños pueden con toda seguridad salir a la calle a jugar. ¿Sí? En muchas casas ni siquiera a veces hay candados, solo está la cerradura de madera normal. La situación es bien distinta. Así que los niños se salen a jugar a la calle y aparentemente un lugar que les era muy propicio para jugar era la plaza de la ciudad o del pueblo. Entonces se van a la plaza del pueblo y ahí empiezan a jugar. Y así como los niños de hoy en día, ellos pues probablemente se preguntan unos a otros, ¿a qué jugamos?
qué jugamos? Y unos dicen, pues a esto o a esto otro. Tengan en cuenta de que eso de que jugamos a policías y ladrones, eso no se jugaba en aquel tiempo porque en el tiempo sí lo consideraban inmoral. Ni tampoco decían, pues jugamos a las luchitas, porque en aquel tiempo también lo consideraban inmoral. Ni todo ese tipo de juegos que hoy en día donde implica el pecado, el hacer maldad, aún jugando. Entonces, ¿cómo jugaban? Bueno, jugaban a imitar lo que los adultos hacían. Y esto es una actitud a veces hasta natural de los niños. Los niños, ustedes saben que ven a los adultos hacer algo y ellos también lo hacen. En cierto lugar habían ido a hacer algunos bautismos en un río y bueno, se efectuaron los bautismos y ya después de un rato, cuando los niños estaban allí jugando en el agua, entre ellos se pusieron a jugar a que iban a bautizarse. Y un niño se ponía que él era el que bautizaba y los demás hacían fila y según ellos estaban allí bautizándose en el agua. Esto, hermanos, es una reacción y una acción natural de los niños a imitar lo que hacen los adultos. Entonces, cuando la Escritura dice que estos niños dan voces o gritan diciendo a unos a otros, os tocamos flauta y no bailasteis, los comentaristas dicen que esto se refiere a las fiestas que se hacían, sobre todo en las bodas. Cuando se hacía una boda entre los judíos, lo natural era que hubiera un flautista tocando música y entonces en la celebración ellos bailaban. Y tengan en cuenta que no eran los bailes que tenemos hoy en día y que no andaban bailando pues toda la sarta de cosas que se hacen hoy en día, ¿no? Y que los bailes por lo general eran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero entonces estos niños llegan a la plaza a jugar y dicen, ¿a qué vamos a jugar? Y alguien dice, pues vamos a jugar a las bodas. Sí, bueno, que fulano se casa con fulana. Ah, sí, yo soy el que los voy a casar. Ay, yo toco la música. Pero luego salen otros niños y dicen, no, yo no quiero jugar a eso. No, eso no. Ah, bueno, entonces vamos a jugar a que estábamos en un velorio. Y en el velorio, ¿qué se hace? Pues todos están llorando y están lamentando. Y otros niños dicen, y esos mismos niños que no quisieron jugar a las bodas, dicen, no, al velorio tampoco, no, yo no quiero jugar al velorio. Pues entonces, ¿qué quieren jugar? Les dijimos que jugar a las bodas y no quieren jugar. Les dijimos que jugar al velorio y no quieren jugar. Les dijimos, nosotros tocamos la flauta para jugar a bailar, a las bodas y el baile, y no quisieron hacerlo. Nos pusimos a llorar y a hacer lamentos para jugar a que estábamos en un velorio y tampoco quisieron jugar. Pues, ustedes no les da a nadie gusto. ¿Me explico? Ahora, el mensaje entonces de nuestro Señor Jesucristo con esta alegoría es, ahora espero que se hace más claro, y es, los escribas y fariseos y los que los seguían eran niños caprichosos y fluctuantes que no están contentos con nada. ¿Me explico? Así como esos niños quisieron jugar a una cosa con la flauta y los otros dijeron, no, yo no quiero jugar. Bueno, entonces ¿a qué? Entonces vamos a jugar a lamentar, que estamos en un velorio. Bueno, recuerden, hermanos, que no es que, bueno, sí, ciertamente de por sí a veces los niños tienden a faltar el respeto, pero recuerden ustedes que en aquel tiempo
se contrataba gente para llorar también. Y había gente que estaba fingiendo que lloraba. Y gritaba y se revolcaba en el suelo. Y no tenía nada que ver con el que estaba ahí siendo velado. Entonces los niños veían eso y lo tomaban también como un juego. El asunto pues es que aquellos otros dijeron, no, tampoco queremos jugar a eso. Y el Señor les dice entonces, luego de que les acaba de decir que viene Juan el Bautista y ustedes no quisieron oírlo. Primero estaban que con él y ahora le están criticando, pero al final ni siquiera ustedes desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no quisieron ser bautizados. ¿A qué los compararé? Ustedes son como esos niños que no quieren ni una cosa ni otra. ¿Me explico? El Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes son como esos niños caprichosos y fluctuantes que no están contentos con nada. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y decís demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Hace sentido ahora todo el contexto? Entonces, lo que el Señor les está pues haciendo ver y decir con esta alegoría es, ustedes son tan infantiles y caprichosos y fluctuantes como los niños. Así como los niños que los invitan a jugar una cosa y no quieren. Ay no, yo no. Y les dice, bueno, entonces esta otra. No, yo no quiero. Y les dice el Señor, así son ustedes. Porque vino Juan el Bautista con ese carácter recio y hasta, alguien podría decir ascético, que ni comía ni bebía vino y decían, demonio tiene, no le queremos creer porque tiene demonio y ni come ni bebe, ya nomás cómo anda. Pero ahora viene, dice el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen, es un comilón y bebedor de vino. Dice el Señor, ¿quién les va a dar gusto entonces a ustedes? ¿Me estoy explicando? Estos hombres, entonces, no solo hacían leña del árbol caído, en este caso Juan el Bautista, sino que aún más, ellos también de alguna forma estaban excusando su rebeldía con cualquier cosa que no les agradara del mensajero. Porque noten que dice el verso 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios con respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esto es, que ellos dijeron, no nos vamos a bautizar. ¿Por qué no? Porque mira nomás ese hombre, mira, no come ni bebe, no come pan ni bebe vino. Tiene demonio, no, yo no me voy a bautizar porque, no, yo no le creo a ese hombre. Y luego dice el Señor, y viene el Hijo del Hombre y él come, y sí come, y sí bebe, y ahora dice, no, yo no le quiero creer porque come mucho y bebe también. ¿Me estoy explicando? El Señor está presentándoles, hermanos, esa paradoja. Y le está diciendo, ustedes más bien lo que tienen es rebeldía en su corazón. Y están tratando de excusar la rebeldía de su corazón en el mensajero. Y Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran y les habló con dureza y ustedes quisieron excusarse diciendo que él no comía pan ni bebía el vino, tiene demonio, no le hago caso. Bueno, entonces viene el Hijo del Hombre, come, bebe, y ahora dice, no le hago caso porque es amigo de publicanos y de pecadores. ¿Me explico? Y así, hermanos, actúan también los que al día de hoy viven en busca de una iglesia perfecta. Esto es, que andan buscando de acá para allá una iglesia que satisfaga sus sentidos. Llegan a una, hallan a Juan el Bautista y dicen, esta iglesia es demasiado legalista. No, a mí no me gusta. Vamos a buscar otra. Hallan a Apolos y dicen, no, a esta iglesia le hace falta madurar más.
Vámonos a buscar otra. Hallan a Pablo y dicen, como dice 2 Corintios 10:10, la presencia corporal es débil, la palabra menospreciable. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que los corintios decían de él. La presencia corporal es débil y la palabra es menospreciable. Y llegan a esa iglesia y dicen, como que ese predicador no le echa ganas. A mí no me satisface. Vamos a buscar mejor otra. Y luego va y busca otra, y busca otra, y otra, y otra, y otra. Y en ciertos lugares, hermanos, hay personas, y hemos conocido personas que han recorrido todas las iglesias reformadas de la ciudad. Todas las que existen en aquella ciudad. Y al día de hoy no se han congregado en ninguna. ¿Qué está sucediendo? Están excusando su rebeldía con cualquier situación que piensan que le encuentran al mensajero. Qué típico de la conducta humana es eso, hermanos. Que cuando no existe una disposición humilde para recibir el mensaje bíblico, lo primero a desacreditar es el mensajero. Es que a mí no me gusta ese predicador porque está muy barbón. A mí no me gusta porque no se rasura. O a mí no me gusta aquel porque está muy lampiño. A mí no me gusta aquel porque se deja el bigote. Aquel porque no trae lentes o porque sí trae. O mira aquel que no se pone bien la corbata, a diario está toda chueca. ¿Me explico? Mientras Juan era demasiado ascético para su gusto, nuestro Señor Jesucristo era demasiado libertino, entre comillas, para la satisfacción de sus preferencias. ¿Qué nos está mostrando ahí? ¿No es claro? Ven a Juan y dicen, ay no, ese es muy duro. Ven al Señor Jesucristo y dicen, no, ese es demasiado libertino. ¿Qué es lo que están buscando entonces? ¿La verdad? No. ¿En dónde están poniendo sus ojos entonces? ¿En el Señor? ¿En la Escritura? No, en el mensajero. Y se están excusando su rebeldía por las cosas que le ven al mensajero. Juan el Bautista se les hace demasiado duro, pero el Señor Jesucristo se les hace demasiado libertino para su gusto. Y dicen ellos, no, es que yo estoy buscando algo que me satisfaga, algo que me llene. Entonces no está buscando al Señor. Y muchas veces no lo va a decir, no estoy buscando una iglesia perfecta. No va a decir así, ni va a decir, estoy buscando una iglesia que me llene, que me satisfaga. No, pero al final, eso es lo que se está mostrando. ¿Cuánta gente no actúa de la misma forma, hermanos, con los predicadores de la verdad? Examinan todos los aspectos de su vestimenta, el peinado, el arreglo externo, para así poder quitar de sus hombros la carga de pecado que tal predicador puso en ellos con su mensaje evangélico. El predicador habló, sintió el mensaje duro esa persona y sintió la carga del pecado, se le acusó de pecado y le mostró su condición y dijo, ¿cómo me deshago de esta carga de pecado? ¿Cómo me deshago de la conciencia que me está acusando de que yo he hecho mal? No, pues yo creo que el predicador está mal, anda mal. ¿Me explico? Y piensa o pretende querer quitar de sus hombros la carga de pecado, excusándose en alguna cosa que no le agrade del predicador.
¿Me explico? Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos, dice el verso 30, mírenlo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué? Ellos desecharon los designios de Dios y dijeron, no queremos arrepentirnos, no. Dios nunca dijo que me arrepintiera. Tú dices que sí, yo creo que no, porque yo no te creo. ¿Por qué no te creo? Porque tú eres muy ascético, tú ni comes pan ni bebes vino, tienes demonio, entonces lo que digas ¿cómo se dice? Me entra por un lado y me sale por otro. ¿Me explico? Es decir, piensan como estos hombres pensaban que ya porque no me parece la apariencia del predicador, entonces ya su mensaje para mí no vale. Porque el predicador no me agradó, porque lo demás no me agradó, porque las sillas están muy incómodas, porque el lugar no es muy suntuoso, entonces, pues no, es todo lo que digan ahí, entonces yo ya no lo voy a creer. ¿Me explico? Unos dicen, si fuera más suave su mensaje, si hablara más del amor y menos de la ley y de nuestros pecados, entonces iría. ¿Se dan cuenta? Otro dice, si usara un tono de voz más cálido y condescendiente cuando me dice que mi profesión de fe es falsa, tal vez consideraría pensar lo que me dice. ¿Qué está haciendo? Está desechando el mensaje, como dice la escritura de los fariseos. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿Por qué? Porque no les agradaba el mensajero. Otros, sin embargo, consideran que ese mensajero necesita una voz más enérgica o un carácter más ferviente. Otros tal vez dicen, es que tiene demasiada ternura ese predicador. A mí me gusta que me hablen duro. Y ese es el otro extremo, ¿se dan cuenta? ¿Y cuántas personas no están esperando que en la iglesia se hable específicamente el mensaje o el tipo de mensaje que a ellos les gusta oír? Es que a mí me gusta más aquella iglesia porque siempre están hablando del amor y del amor y del amor. Ese es el tipo de iglesia que me gusta. Y otro puede decir lo contrario. No, a mí me gusta aquella iglesia porque siempre hablan duro y hablan la verdad como es. Eso es así como debe ser. ¿Me explico? Cuando el apóstol Pablo, como leíamos en el el texto de hace rato, les dice, yo no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo le reprochaba pues a estos escribas y fariseos y a sus seguidores era que con ninguna cosa les daban gusto. ¿Se dan cuenta? Con ninguna cosa estaban contentos. Ya fuera porque uno daba un mensaje muy duro o porque otro daba un mensaje muy blando, pero el caso es que no estaba contento con nadie. Y que con su actitud infantil, voluble y caprichosa estaban despreciando, decía el Señor, los medios que la sabiduría de Dios había escogido para hacerles bien. Porque noten cómo dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos.
Desecharon lo que Dios había diseñado, lo que Dios había establecido para hacerles bien. Y ellos dijeron, no, yo no quiero eso porque no me gusta la manera que me habla. No me gusta cómo se ve. No me gusta que no coma pan ni beba vino. Tiene demonio. Entonces yo no quiero oír nada de lo que quiera enseñarme. Y el Señor le está diciendo, ustedes son como esos niños que no quieren ni esto ni lo otro. No están contentos con nada. Y como no están contentos con nada, entonces desechan el mensaje de Dios, el designio de Dios, que Dios les está hablando para hacerles bien. Tal vez a usted la sabiduría divina le puso bajo el pastorado de un hombre con una personalidad muy seria, que difícilmente se ría. O tal vez Dios le ha puesto bajo el pastorado de una persona con una personalidad muy alegre, que siempre esté muy sonriente. Y eso podría causarle algún disgusto a alguien que tenga una personalidad opuesta y diga, es que el pastor siempre tiene que ser muy serio. O al revés. No, es que el pastor tiene que sonreír también. ¿Me explico? Pero si la sabiduría de Dios le puso allí, lejos de menospreciar el medio que la sabiduría de Dios escogió para hacerle bien, usted debe recibir el mensaje como palabra de Dios y arrepentirse y creer y crecer en esa iglesia. Porque ese es el medio que Dios puso. Dios puso un Juan el Bautista allí y fue enviado por Dios. No nos dijo ya. Dios lo puso allí. Nos hablaba un mensaje duro y nos decía generación de víboras. Pero ese era el medio que Dios puso para hacernos bien. ¿Me explico? No actuemos entonces como estos fariseos y como esta gente que no estaba contenta con nada. Como de esas personas que dicen, a mí me hubiera gustado vivir en tiempos de Spurgeon y haberme convertido allá y estar allá en aquella iglesia y oír predicar siempre a Spurgeon. Hermanos, yo a veces pienso que si eso sucedería, terminarían decepcionados o expulsados de la iglesia, una de dos. Pero en la mente de los escribas y fariseos, el mensajero, tanto como su mensaje, debía de satisfacer sus gustos. En la mente de los fariseos y de los escribas y de los demás de la gente, tanto el mensajero como el mensaje debían satisfacer sus estereotipos. Esto es, que la gente se crea estereotipos de algún modo y piensa, es que esto debe ser así. Sí, cuando hay una base bíblica, de acuerdo. Pero cuando son gustos, es que se come mucho, es que ese casi no come. Es que yo lo invité a la parranda que íbamos a hacer de los 15 años de mi no sé, y no quiso ir. ¿Sí me explico? En la mente de ellos, tanto el mensajero como el mensaje debían cumplir sus propias expectativas, a fin de que ellos se dispusieran a escucharlos o a creerles, y de que su mensaje fuera efectivo. Pero hermanos, ciertamente, el mensajero también es falible y es hombre como nosotros y tiene personalidad. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que la sabiduría, noten cómo dice el final 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces vamos a leer un texto paralelo de esto que nos enseña que la sabiduría de Dios es la que trazó el plan y en el plan esa sabiduría escogió ese medio para lograr sus propósitos.
¿Qué vimos en el atributo de la sabiduría de Dios? ¿Qué significa que Dios es sabio? Que Dios escoge los mejores propósitos o los mejores planes y también escoge y determina los mejores medios para alcanzarlos. ¿Se fijan? Así entonces Dios estableció y Dios determinó en su sabiduría que ese Juan el Bautista fuera el medio para hacer llegar su mensaje. Así, con esa vestimenta ascética de piel de camello, con esa apariencia que tenía, ese era el hombre que Dios había puesto allí. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo. Hay quienes le han descrito en algunos libros, también a causa de algunos de los evangelios apócrifos, que pues era un hombre de bajita estatura, que dicen algunos que hasta, bueno, eso está en los evangelios apócrifos, que las cejas se le juntaban las dos una con otra, que estaba bajito, dientón y con los pies encorvados y cuánta cosa. Y que por eso los corintios decían, no hombre, uno lee las cartas y se imagina acá un hombre bien poderoso y cuando lo ve, bueno, más, este es el que decía estas cosas. ¿Sí me explico? Pero, ¿qué es lo que hace que una persona se oponga al mensaje o al mensajero si éste no satisface sus gustos? El orgullo y la rebeldía de su corazón. Sí, se oye bien fuerte, hermanos, lo sé. Pero mi comisión es decirlo. ¿Qué es lo que hace que una persona se oponga al mensaje o al mensajero si éste no satisface sus gustos? Es el orgullo y la rebeldía de su corazón. Esta persona busca disfrazar su rebeldía, su falta de sujeción a la Escritura, su falta de humildad con una máscara de rectitud y de perfección o de pulcritud. Y dice, no, yo estoy en busca de lo mejor. Estoy en busca de la perfección. Bueno, ya hemos dicho en otras oportunidades, y bueno, se ha dicho también en el ambiente cristiano, si busca una iglesia perfecta no la va a hallar. Y el día que la halle, cuando llegue usted, ya va a dejar de ser perfecta. Pero el mensaje final de nuestro Señor Jesucristo es consecuente con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24. Acompáñenme por favor a los Corintios en el capítulo 1, en el versículo 21 al 24. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24 nos dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Noten que ahí está actuando, ¿qué? La sabiduría de Dios. ¿Se fijan? Ya que en la sabiduría de Dios, esto es en el plan sabio, en ese inescrutable decreto absolutamente sabio de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Allí hay sabiduría de Dios, designio de Dios, propósito de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y aquí está un pero. ¿Qué significa pero? Que todo lo que está atrás no vale. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros no les vamos a dar gusto ni a los judíos ni a los griegos. Pues nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aunque para los judíos sea ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué impresionante! Está diciendo el apóstol, aquí hay sabiduría. Dios escogió salvar por la locura de la predicación. Y los judíos quieren ver señales para creer. Según ellos dicen, no, que hagan señales y creo. Si no, yo no voy a creer así. Y es aquí entonces en donde, como mencionábamos al principio, el pragmatismo, hermanos, ha hecho pedazos a la iglesia de nuestro tiempo. Porque los judíos piden señales, otros piden sanidades, otros piden milagros, otros piden lo que piden. ¿Y qué ha hecho el evangelicalismo de nuestro tiempo? Darles lo que piden. ¿Quieres milagros? Está bien, pues vamos a dejar el evangelio, vamos a dejar la predicación evangélica para hacer los milagros que tú quieres a fin de que vengas. Por favor, ven, no vayas a faltar. Los griegos buscan sabiduría. Pues entonces si lo que quieres es eso, entonces vamos a buscar la forma de darte esto para que vengas a la iglesia, para que te quedes en la iglesia y no te vayas. ¿Pero qué dice el apóstol? Pero nosotros no vamos a darle lo que piden los judíos, ni lo que piden los griegos, sino lo que Dios en su sabiduría eterna, inmensa, determinó, que es el evangelio de Jesucristo. Aunque esto cause tropezadero a los judíos y aunque a los gentiles les parezca una locura, nosotros vamos a hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Esa es una respuesta contundente al pragmatismo, hermanos. A Dios ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por hacer sanidades o por hacer milagros. No, Dios en su sabiduría determinó que la salvación no fuera a través de esas cosas. No por mensajes sensibleros o por llamados al altar. No por mensajes profesionales o rebuscados, sino por la predicación fiel del evangelio. Dios escogió en su sabiduría que este fuese el medio para salvar. Así que nosotros no vamos a seguir lo que el mundo pide, lo que el mundo quiere escuchar, sino lo que Dios en su sabiduría estableció que se debía de escuchar, el evangelio. Es que yo quiero que hablen sobre los ovnis, sobre el apocalipsis y la persecución y la película que vimos de que nos quedamos atrás y cuánta cosa. Hermanos, sí, no significa que no hablaremos de escatología alguna vez. Pero hermanos, la sabiduría de Dios determinó que la predicación evangélica era la que salvaría. Esta predicación desagradará a muchos, a unos hará tropezar y a otros les causará hastío. Los ofenderá y no querrán saber nada y no querrán volver. ¿Sí? No van a querer seguir yendo a la iglesia. Pero dice el apóstol Pablo, parafraseando, nosotros no cambiaremos el mensaje por otro que agrade a la gente, a las multitudes. No cambiaremos el mensaje por otro que atraiga a las multitudes. Porque imagínense, entonces el hombre se está diciendo ser más sabio que Dios.
No, Señor, es que si les predicamos eso que tú dijiste, pues la gente no se queda ni vuelve. Nos hemos dado cuenta que entre más hablamos del Evangelio y de estas cosas, la gente no se quiere quedar. Ellos quieren oír cosas que les interesen, que les atraigan, que les mantengan aquí. Ya que nos mandó el Señor, hermanos, a atraer multitudes. No, a predicar el Evangelio. Porque al final esas multitudes son como esos niños volubles y caprichosos que no creerán ni aunque les lleven el mensaje en bandeja de oro. Porque esas multitudes que son atraídas por otros mensajes, por otras estrategias y de otras formas, estarán aquí y oirán, pero no creerán de verdad. Y serán igualmente caprichosos siempre. Esto no me gustó. ¿Me explico? Y no creerán al mensaje. En cambio, dice el verso, para los llamados a ser hijos de Dios, estoy parafraseando, para los llamados a ser hijos de Dios, la sabiduría de Dios es justificada, nos dijo Lucas 7:35, mas la sabiduría de Dios es justificada por todos sus hijos. Esto es, para los llamados a ser hijos de Dios, la sabiduría de Dios es justificada. Esto es reivindicada en el poder del Evangelio para salvación de aquellos a quienes el Señor ha de salvar. Es decir, cuando la Escritura dice, mas la sabiduría de Dios es justificada por todos sus hijos, está diciendo el Señor. Mas, para aquellos a quienes el Señor iba a salvar, en esa sabiduría en la que Él o con la que Él puso esos medios, aquellos que han de creer van a creer independientemente del medio. Aquellos que van a creer ya sea por Juan el Bautista o por Apolos o por Pablo o por cualquier predicador. Porque en la sabiduría de Dios, dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Esto es, ¿cómo sabemos que Dios de verdad entonces está actuando así, a través de esos medios, así como son criticados? Allí está la conversión de los que de verdad vienen a ser genuinamente salvos. No se justifica en aquellos que no creyeron y se fueron, no les gustó y mejor se fueron para otro lado, sino en aquellos que vienen a ser hijos y salvos. Pues dice el verso, mas para los llamados, hace un paréntesis, así judíos como griegos, pero si quitamos el paréntesis, mas para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es, en la sabiduría de Dios, o más bien, la sabiduría de Dios se ratifica, se glorifica en la salvación de aquellos que vienen a la salvación, los hijos de Dios, independientemente del medio, del mensajero que Dios escogió. Así pues, es necesario que dejemos de poner nuestros ojos en el mensajero. No significa que si anda en pecado, que si anda en malo, que si enseña el error, debamos hacerlo a un lado. Eso para entonces concentrarnos en la predicación. No. Claramente, hermanos, estamos hablando de iglesias que predican la verdad. No estamos hablando de aquellos lugares donde la verdad está ausente del púlpito, o hay herejías, o hay mal testimonio del predicador o de los que están en el liderazgo. No, estamos hablando en una iglesia que al menos se puede decir que es bíblica o que predica la verdad. Dios en su sabiduría puso ese medio allí.
Ciertamente podrá ser un Juan el Bautista, tal vez áspero, un poco rudo, pero no pongamos resistencia al mensaje. Escuchemos el mensaje a través del medio que Dios escogió. Y el Señor es soberano. Sometámonos, pues, en humildad a los medios que Dios determinó. No seamos como aquellos niños que nos dijo el Señor que ni una cosa ni otra les agrada, que tienen peros de uno y peros de otro y peros de otro y peros de todos. No, si Dios nos puso allí, hermanos, hallemos humildad en el poder de Dios y en la gracia de Dios que nos conceda someternos y aprender, creer y crecer en ese lugar. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos, al Señor.